Bueno, como se lo hemos informado, el presidente electo Donald Trump ya comenzó a seleccionar personas en puestos clave para su futura administración. Para hablar de ello, vamos con nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz. Y vamos a comenzar por partes. ¿Qué les parece el nombramiento de Tom Homan y Stephen Miller, que se da a conocer precisamente en este día? Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, el de Tom Homan creo que se corresponde mucho con Trump precisando el tema migratorio como una prioridad. Tom Homan pues fue interino del ICE durante su administración, además ex agente de policía, es un tipo en cuyas declaraciones ha sido bastante firme y bastante fuerte con respecto a cómo llevaría a cabo una deportación masiva precisamente para solventar el terrible problema migratorio, y yo creo que eso es lo que hoy está precisando el país, ¿no? En parte el mandato que recibió Donald Trump el pasado 5 de noviembre es para solventar el problema migratorio, y nadie mejor que una persona con unas posturas bastante fuertes y sólidas frente a una circunstancia que es completamente urgente. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que acorde con todas las promesas que ha hecho el presidente Trump. Ahora, creo que él es un hombre bastante fuerte a la hora de hablar y eso creo que ya está despertando bastante incomodidad, obviamente en la izquierda, obviamente entre los demócratas, o sea, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante cuando yo veo a un Chad Wolf en entrevistas tratando de explicar y de decir cosas como, bueno, lo que ha prometido el expresidente es que vamos a empezar con todos los malos, con los delincuentes, que tenemos que sacar primero a lo peor de lo peor. Es decir, a mí, pues cada quien tiene su estilo, cada quien, habrá quienes dirán que sean más del estilo de Miller y digan que prefieren esas declaraciones fuertes de Homan, pero para mí un estilo Chad Wolf estaría mejor. En todo caso, pues entiendo que es simplemente acorde con las promesas del presidente. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves estos nombramientos? No, de acuerdo, Tom Homan sigue el estilo de comunicación de Archie Bunker. Es- sí, él dice las cosas como las ve, ¿verdad? A veces sale bien, a veces no salen tan bien, pero sin lugar a dudas es una persona de muchísima experiencia, trabajó por décadas en el antiguo Servicio de Migración y Naturalización, trabajando en la frontera, conoce bien el tema de los flujos fronterizos. Fue director interino de ICE, pero asesoró a Trump en el tema migratorio por mucho tiempo. Hasta ahora estaba como asesor en Heritage en temas de seguridad fronteriza. Me llama la atención que el puesto lo elevan a la Casa Blanca, porque es el zar de la frontera que estará en la Casa Blanca. Esa oficina no tiene presupuesto, lo que estará haciendo es coordinando las personas encargadas de la frontera. Eh, pero lo que veo es un enfoque amplio, no es solo la frontera, pero también supervisar el tema de las remociones. Él sí ha dicho dos cosas importantes, que el enfoque es primero en los criminales y también que es una repatriación humana. No se trata de hacer nada injusto o violar los derechos humanos. El enfoque principal inicial va a ser en los criminales. Ahora, me parece que el nombramiento también de Stephen Miller como subjefe de gabinete, Deputy Chief of Staff, también demuestra la importancia que Trump le está dando al tema migratorio, que es va a ser uno de los principales enfoques de esta administración. Recordemos que el tema principal, el enfoque principal de Miller en su carrera ha sido inmigración. Sin embargo, obviamente, como su director de gabinete va a tener un portafolio más amplio, pero creo que también es un nombramiento muy importante. Miren, y precisamente platicando sobre esto, platicábamos al inicio del noticiero con Sergio de la Peña sobre estos nombramientos, y había una cosa muy importante que él decía, porque vemos ahora los titulares, por supuesto, que están enfocados en la deportación masiva y cómo se va a llevar a cabo y todo esto, pero él decía, hay que poner en contexto las cosas. Para llegar a este punto de hablar de una estrategia de deportación masiva hay que entender la cantidad de personas que cruzaron ilegalmente la frontera bajo esta administración, que dice él por lo menos son 13 millones
que cruzaron de manera ilegal bajo esta administración. Sabemos que hay ahí cifras 10, 13, 11. Aún así son muchos millones de personas y él dice definitivamente tiene que haber una acción que se lleve a cabo y por esa razón se toma esta decisión. Bueno, y lo que le ha costado al gobierno estadounidense mantener esto, programas como el de Nueva York, por ejemplo, que ya la semana pasada Eric Adams dijo que no había más fondos para seguir sosteniendo a los inmigrantes que habían llegado a la ciudad. Pero también hay un punto muy importante y es que estas personas no pueden ser removidas inmediatamente. Cuando entran al país, están en procesos de remoción, se les tiene que dar el debido procedimiento de ley. Por lo tanto, cualquier persona tiene que ir ante un juez de inmigración para poder ser removido del país. Entonces, si se quiere sacar primero los criminales, habrá que crear un proceso expedito para que puedan ir inmediatamente a un juez de inmigración que los saque del país inmediatamente. No es solo el número, pero también el proceso. Y como sabemos, no hay suficientes jueces de inmigración. Así es. Francamente, lo que hizo la administración Biden fue crear un problema enorme, no solo en dejar a estas personas entrar, pero sabiendo que iba a ser difícil removerlos. No, definitivamente. Y miren, quiero que vayamos a recordar declaraciones, me parece que estas declaraciones de Tom Homan fueron hechas en el 2019. Vamos a escucharlas y luego las comentamos. You recommended family separation. I recommended zero tolerance. Which includes family separation. The same as is with every U.S. citizen parent gets arrested when they're with a child. Zero tolerance was interpreted as the policy that separated children from their If I get arrested for DUI and I have a young child in the car, I'm going to be separated. When I was a police officer in New York and I arrested a father for domestic violence, I separated that father Mr. from his Holman, with family. all due respect, legal asylees are not charged with any crime. When you're into the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum and go through the port of entry, do it the legal way. The Attorney General of the United States has made that clear. Okay. Ahí vemos esta interacción que por supuesto está surgiendo de nueva cuenta en las redes sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera se le presenta a Homan como una persona bastante dura por recomendar la política de cero tolerancia, pero de la otra manera se ve también esto. Quiero saber qué opina, ¿no? Cuando él dice, si quieres pedir asilo político, tienes que seguir el proceso legal para pedir ese asilo político. Orlando. Sí, y tiene toda la razón. Y yo creo que los argumentos suenan duros, son severos, pero nuevamente se corresponden con la urgencia del momento. Y a mí me parece que el argumento de cuando él dice que separar a un padre que ha cometido un delito de su hijo es lo que hace la ley, incluso con los americanos, es muy pertinente porque efectivamente eso es lo que está sobre la mesa. Gente que ha cometido delitos y que tiene que hacerse pagar por los delitos cometidos. Aquí hay procedimientos y precisamente lo que no hizo la administración pasada fue imponer esos procedimientos y lo que le corresponde a esta administración es hacerlos respetar. Y Tom Homan, creo, o al menos se perfila como la persona ideal para eso. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que está complicado si quieren retirar 11 millones de personas, es decir, eso yo no sé si físicamente sea posible retirar 11 millones de personas, eso no se va a poder. Por eso me parece importante que se enfoquen y que también sea claro en manera de comunicaciones que esto se trata de ir, de empezar por lo menos con los peores y yo creo que no hay nadie, ni siquiera hispanos, por supuesto, y creo que los hispanos son los más interesados en que se saque a los criminales para que además no se manche el nombre de esta comunidad. No creo que nadie, bueno, sí, demócratas locos, pero nadie en sus 5 sentidos estaría en contra de sacar criminales. Entonces, lo de los 11 millones lo veo muy difícil, pero creo que sí está muy bien tener una política muy dura y ver cosas efectivas, sobre todo cuando se trata de criminales. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso, después de recordar estas declaraciones de Homan? Me encanta ese intercambio porque ahí vemos lo efectivo que puede ser. Cuando Alexandra Ocasio-Cortez adelanta un argumento falso, que es una política de separación de familias. No se buscaba separar ninguna familia. Lo que pasa es que, como en Estados Unidos, cuando uno comete un delito, eso tiene un impacto en los hijos menores que uno tiene. Si uno es el único padre, van a separar a los niños del padre, ¿verdad? O de la madre.
Esa es la realidad. Entonces ella dice, pero si van a buscar asilo. Bueno, hay una manera de buscar asilo, que es llegar al puerto de entrada. Si lo están haciendo entre puertos de entrada, eso es una violación de ley. Entonces tienen que ser arrestados y detenidos. Esa es la tolerancia cero. Si se quieren buscar asilo, que lo hagan adecuadamente. Pero como sabemos, la inmensa mayoría de estas personas no están buscando asilo, no tienen razón para pedir asilo. Esa es la realidad. O sea que esa fue una respuesta brillante y demuestra que puede fácilmente rebatir estos argumentos falsos que adelantan demócratas como Alejandro Ocasio-Cortez diciendo mentiras y diciendo que se está separando familias y que son políticas crueles cuando realmente no lo son. Y es que aquí hay varias cosas que hay que poner en perspectiva. Una es que desafortunadamente el sistema de asilo de los Estados Unidos ha sido abusado en estos últimos años exponencialmente, provocando realmente retrasos de 9, 10 años, más de una década para personas que realmente tienen un caso de asilo. Número 2, hemos visto que hay personas que han cruzado la frontera con niños que ni siquiera son sus hijos, que las autoridades han detectado a niños cruzando varias veces con varias familias, adultos, que los utilizan para parecer que son una familia. Y finalmente, recordemos, los más de 320,000 niños a los que se les perdió el rastro, niños migrantes que esta administración entregó con adultos que no se sabía si realmente eran sus familiares o no. Eso a mí me parece algo sumamente grave que tiene que corregirse de alguna manera. Pero estoy también de acuerdo con Vanessa en lo que dice. La realidad es que no va a suceder, no es que mañana van a llegar a deportar a 11 millones de personas. Creo que definitivamente tenemos mucho que aprender de cómo piensan llevar a cabo este procedimiento y creo que claramente el mensaje que se quiere mandar es que va a haber tolerancia cero. El mensaje que se quiere mandar es que si alguien realmente tiene un caso de asilo, tiene que llegar a un punto de entrada y ser admitido por un punto de entrada para continuar el proceso legal de asilo. Haciendo algunas entrevistas durante la Convención Nacional Republicana hace unos meses en Milwaukee, el congresista Mark Green decía: es importante que los hispanos entiendan que una administración republicana no significa que se va a acabar la inmigración legal, no significa que se van a dejar de dar visas, que se va a dejar de asilo. Lo que significa es que se va a poner un alto al abuso del sistema legal de Estados Unidos, que está siendo abusado bajo esta administración. Antes de que nos vayamos al corte, ¿cómo ven ustedes esto, Vanessa? Pues es un reto muy grande para el presidente, pero yo creo que él lo puede hacer muy bien, es decir, demostró que puede hacer esto y yo creo que el solo hecho de que la gente se dé cuenta de que la frontera efectivamente está siendo cerrada, de que la gente ya no puede pasar fácilmente sin ningún tipo de chequeo, eso ya va a frenar y a reducir la gente que incluso se aparece en la frontera, porque es tan fácil como que antes no importaba que Kamala o Biden dijeran lo que quisieran, porque es que efectivamente la frontera estaba abierta. En cuanto se cierre, vamos a ver una disminución y creo que todo el mundo también va a aplaudir, ojalá, esas primeras deportaciones a criminales. Entonces, creo que van a ser unos buenos meses para el presidente en materia migratoria. Y definitivamente algo que ya no lo podemos discutir porque nos tenemos que ir a la pausa, pero que es importante recordar, hablando de la seguridad en la frontera, no olvidemos la amenaza hacia la vida del ahora presidente electo Donald Trump por parte de Irán y cómo ya hay personas arrestadas y cómo ha habido personas que han ingresado ilegalmente en la frontera. No solamente, recordemos, es que no solamente son de países latinoamericanos, sino bastantes personas también en la lista de terrorismo que pueden representar una amenaza de seguridad para los estadounidenses y en este caso para el presidente electo también. Vámonos a una breve pausa, quédese con nosotros que tenemos mucho más que hablar aquí en Voz News.